Muy bien, comenzó a grabarse la clase. Retomando lo que hablamos el día de ayer, chicas y chicos, ¿sí me escuchan bien? Sí, profesor. Ok, entonces, en relación a lo que vimos el día de ayer, hicimos un encuadre de cómo íbamos a abordar el cuatrimestre en esta materia de teorías de la personalidad 2, donde principalmente vamos a ver autores humanistas y un existencial como es la logoterapia, ¿sale? Por otro lado, les puse un video introductorio que el día de hoy vamos a terminar sobre Boris Cyrulnik, ¿sí? Este francés neurólogo, ¿sí? Científico sobre el apego en la primera infancia y lo que viene siendo el tema de la resiliencia, que se ha vuelto muy nombrado, ¿no? En pleno siglo XXI. Se habla mucho de la resiliencia, pero pues profundizamos un poco más en lo que este autor ha venido mencionando. El día de ayer yo les pedí que hicieran anotaciones, chicos y chicas, ¿sí? Sobre lo que es este video, tanto en lo teórico como en lo que les iba pasando a ustedes, ¿no? A nivel sensación, lo que a ustedes les pudiera estar pasando, ¿sale? Entonces, para que, bueno, sigan anotando lo que pueda ir surgiendo, ¿no? A partir de lo que ven en este video. Nos faltaron por ahí unos minutitos. Me dicen si ahorita el video se escucha, ¿sale? Je m'appelle. ¿Qué opina usted sobre esta? Te caes, te quedas frío, te llevan al hospital, te calientan y les invitamos a convertirse en y verás que son seres humanos como tú. La música y el deporte en el colegio. ¿Sí me escuchan, chicos y chicas? ¿Sí se escucha Sí. el video? Sí, profe. Ok, vamos a continuar. Le voy a retomar desde ahí, desde el minuto 12. Creo que nos quedamos por el 10, pero para darle secuencia, ¿sale? Presten mucha atención. Al hacer deporte estimulamos el cerebro y funciona mejor. Mientras que ahora en Occidente, ¿qué padece todo el mundo? Enfermedades derivadas del sedentarismo, porque hemos descuidado nuestro cuerpo. También el dibujo, el teatro y el cine son excelentes para desarrollar la empatía. ¿Crees que la tuya es la única religión válida y que los demás son infieles por creer en otro Dios? Pues te pongo una película de 1 hora de un niño que cree en un Dios distinto del tuyo y verás que son seres humanos como tú, solo que creen, por su cultura, en otro Dios. Es entretenido, es interesante, a veces es irritante, pero es la condición humana. Por tanto, las obras de arte muy pronto, desde la guardería. Los cuentos enseñan a los niños a expresarse. Y luego hablamos de la moraleja del cuento. ¿Por qué le roban el queso al cuervo? Porque se deja engañar por la zorra. Podemos trabajar las moralejas con cuentos infantiles. Les contamos una historia bonita y les invitamos a convertirse en pequeños filósofos. Y esos pequeños filósofos son inteligentísimos desde bien pronto. El otro día hablaba con una pequeña filósofa de 5 o 6 años. Hablábamos de la muerte, porque cuando los niños descubren la muerte, es un problema metafísico, es importante para ellos. Le pregunto a mi pequeña filósofa qué es la muerte para ella, y me dice, muy fácil, te caes, te quedas frío, te llevan al hospital, te calientan y vuelves. Esto nos permitió hablar de la representación del tiempo en el plano filosófico, con una pequeña filósofa de 5 años que lo entendía todo. Entonces creo que el arte, introducido muy pronto en el colegio, la música, el deporte, porque el deporte es una forma de arte,
El arte, el deporte, el dibujo, el cine, el teatro forman parte de la condición educativa, desarrollan la empatía y permiten aprender a convivir mejor. Hay una frase que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué opina usted sobre esta frase? Es magnífica. Esta frase, chicos y chicas, es principalmente de la logoterapia, ¿sí? Esta frase de el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, tiene que ver con la logoterapia de Viktor Frankl. Ya lo verán más adelante cuando profundicemos en este tema. Porque el dolor, todos los mamíferos sienten el dolor igual. Por ejemplo, nos quemamos la piel. Hay un trayecto que la une con la médula espinal, llega a la base del cerebro y llega al córtex. Todos los mamíferos sienten el dolor igual. Pero no todos los mamíferos sienten el sufrimiento igual. Si un mamífero o un bebé humano ha recibido seguridad durante su desarrollo por su madre, su padre, la familia, el colegio, el vecindario, las palabras, el teatro, todo eso, cuando recibe un golpe, le duele. Eso es el dolor. El sufrimiento es otra cosa. Si ha tenido una infancia segura, sufrirá mucho menos que alguien que no la ha tenido de pequeño y que percibe la sensación del dolor de forma exacerbada, amplificada. El dolor sin sentido aún duele más. Los seres humanos vivimos en un mundo de sentido. Necesitamos tener sueños y tener recuerdos para darle una dirección a nuestra vida. Si nuestra dirección viene de un dolor no superado, sin resiliencia, al recibir un golpe sufrimos muchísimo y sin posibilidad de modificar ese sufrimiento. Si hemos crecido fortalecidos y con seguridad, recibimos el mismo golpe, una tragedia. Pero hemos aprendido a ser más fuertes que el sufrimiento, que el dolor, y entonces sufrimos menos. Sufrimos una sola vez, como los animales. Y además, si hacemos algo con ese dolor, ese sufrimiento, habremos transformado el sufrimiento en obra de arte. Entre los artistas, entre la gente del cine, se da un número inusualmente alto de niños privados de afecto que se refugian en el cine, que hacen películas muy bonitas y emotivas, porque al haber sido heridos, han encontrado un medio para transformar esa herida y convertirla en producción artística. La mayoría de las obras de arte son confesiones autobiográficas. Me gustaría que hablásemos de una cuestión de actualidad. Ahora mismo, en nuestra sociedad actual, hay guerras, hay conflictos políticos, distintas migraciones, hay gente que sufre. Y hay mujeres embarazadas que también sufren. ¿Puede esto afectar al desarrollo del niño que todavía no ha nacido, igual que a la gente que ha sufrido? Esta es una pregunta muy científica que se investiga desde hace 10 o 15 años. Es objeto de estudios israelíes con mujeres embarazadas traumatizadas por los atentados. Mujeres israelíes y palestinas que acudieron a consulta por síntomas de estrés postraumático. Estas mujeres, 170 mujeres embarazadas, trajeron al mundo a 170 bebés y todos presentaban ya una alteración cerebral. Todos tenían ya un mal funcionamiento cerebral. Si hubiésemos dejado solas a esas mujeres, los bebés habrían empezado su vida con una grave deficiencia neurológica. Esto no ocurrió. Las mujeres estuvieron arropadas, los bebés también. Y esto activó un proceso de resiliencia más o menos sencillo.
Algunas de las mujeres y de los bebés iniciaron rápidamente el proceso de resiliencia. Para otras fue más difícil y otras no pudieron. Este fue el primer trabajo que se llevó a cabo en Tel Aviv. Después llegaron los investigadores en biología y demostraron que cuando el estrés forma parte de la vida. Todos vivimos momentos de estrés. Cuando tienes exámenes, sufres estrés. Forma parte de la vida, pero superas ese estrés y te enorgulleces por ello. Forma parte de la vida y no debemos privar a los niños del estrés. Pero si el estrés es demasiado fuerte, intenso, prolongado, y si dejamos al niño solo, el exceso de cortisol y de catecolaminas, es decir, las sustancias del estrés, termina por dañar las células cerebrales y el cerebro queda alterado por haber dejado a la mujer y al niño solos. Es decir, hemos dejado que las sustancias del estrés se conviertan en tóxicas para el cerebro. Hoy sabemos que los extremos de los cromosomas reciben unos fragmentos llamados radicales metilo. Son fragmentos que obstruyen la expresión del cromosoma. Es decir, el cromosoma no cambia, pero las obstrucciones causadas por este exceso de sustancias tóxicas hacen como tapones que hemos fotografiado. Se ven manchas negras. Una cinta genética sana, con obstrucciones, no se expresa igual en absoluto. Por eso, no podemos señalar que el problema sea innato o de adquisición, porque la cinta de cromosoma no se ha modificado. No es una mutación, es la misma cinta. La expresión sí que cambia por completo, según la estructura del medio. Se empezó a hacer en animales, y se vio una misma cinta genética de rata. Si dejamos que la rata se desarrolle en un medio pacífico, se convertirá en una rata grande, gorda, mansa, con una larga esperanza de vida. Con el mismo tipo de rata, si la ponemos en un medio de estrés, de alerta, de agresión constante, se convierte en una rata pequeña, arisca y negativa, hiperkinética, es decir, muy ajetreada y con una esperanza de vida muy reducida. Es la misma cinta genética que experimentalmente hemos hecho que se exprese de manera totalmente diferente, morfológicamente, a nivel de comportamiento y de la esperanza de vida. Por lo que el problema de lo innato y lo adquirido es un sinsentido absoluto. Esto también quiere decir que nosotros, los seres humanos, los políticos, filósofos, padres, somos responsables porque ahora sabemos que podemos y debemos intervenir en el medio que nos afecta. No somos seres pasivos. Tenemos la posibilidad de intervenir en el medio. Actualmente, la acción de los seres humanos sobre el medio es de degradación. ¿Qué sugerencia podemos hacer a la sociedad para prever este problema? Tenemos que hacer como los países del norte de Europa, ralentizar, desarrollar las actividades deportivas y artísticas para reforzar los vínculos que desarrollan la familiaridad. Y hay que hacer frente a las adversidades reales. Hay que trabajar, hay que estresarse por un examen. Esos son problemas reales, pero hay que estar preparado para afrontar esas adversidades. Si hemos sido abandonados, tenemos miedo de todo. Y si hemos estado demasiado protegidos, también lo tenemos, porque no tenemos confianza propia. Necesitamos inventar una cultura que sea como el mar, con su flujo y su reflujo, como el día y la noche, como los latidos del corazón, una cultura con ritmos. Los jóvenes ya empiezan a hacer esto. Cada vez se ve más gente joven que trabaja y que, de vez en cuando, respira. Puede que los jóvenes inventen probablemente una nueva cultura para combatir los efectos de la angustia provocados por la cultura tecnológica. La cultura tecnológica combatió el miedo de la Edad Media y el miedo que conocíamos hasta los 50. Eso ha sido gracias a la tecnología.
pero ha tenido como efecto secundario el desarrollo de la angustia. Puede que la cultura que van a inventar los jóvenes permita también controlar la angustia. Es muy interesante lo que ha compartido con nosotros. Le agradecemos mucho su presencia y esta entrevista. No, ha sido un placer. Gracias por invitarme. Ok, chicos y chicas, esta es la parte complementaria, ¿sí?, de lo que es este video que vimos de Boris Idulik, ¿sale? Bueno, no sé si lo estoy pronunciando totalmente bien, pero a grandes rasgos este es el video que se mostró el día de ayer en la clase y que se termina el día de hoy. Y ayer varios de ustedes o varias de ustedes estuvieron hablando al respecto, dieron sus opiniones, lo que les pasó, el cómo los impactó, etcétera, ¿sale? Entonces, me gustaría que el día de hoy las personas que no hablaron el día de ayer, por ahí algunos de ustedes escribieron, pero sería importante que puedan también abrir sus micrófonos, que puedan hablar de su experiencia, tanto en el manejo de la información teórica de este autor, que es súper, como les diré, es súper importante y es súper interesante para nosotros como psicólogos tener conocimiento de estas cosas que plantea Boris Cyrulnik. Y por otro lado, ¿qué les pasó en su experiencia personal? ¿Sí? ¿Qué les pasó en lo que cada uno de ustedes sintieron al escuchar a este autor, ¿no? Como les repito, pues teóricamente nos deja un aprendizaje, pero en lo personal, en lo interpersonal, ¿qué les pasa? ¿Sale? Los espero y los escucho para poder hacer la clase dinámica. Sí, compañera, adelante. ¿Sí me escucha, maestro? Sí, compañera. Pues me gustó mucho el video, lo que vi ayer y lo que vi ahora. Justamente ayer estaba hablando con mi abuela acerca del video. Hay ciertos detalles que van relacionados con mi vida que me dejan mucho en qué pensar y analizar. Y es brillante, me gustó mucho el video, me dejó muchas cosas de qué pensar. Claro que no los pienso mencionar porque algunas cosas son muy delicadas que otras. Ok, gracias, compañera. ¿Quién más, chicos y chicas? ¿Cuál es su opinión teórica y personal de esta información? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con el autor? Maestro, yo, Lady, bueno, en este video se tocaron varias palabras, digo yo, que busqué y anoté. Se tocó la resiliencia, que es que es la manera de cómo uno lleva el dolor, del dolor y el sufrimiento, ¿verdad? Como uno pasa esa etapa o tiene la capacidad de aprender y entender el dolor como tal y seguir, ¿no? Se tocó también la empatía que es ponerse en el sentimiento o en el dolor o en la situación de la persona que está enfrente de nosotros. Pero se tocó también la palabra que a mí me llamó mucho la atención, ralentizar. Yo nunca había escuchado. Yo nunca había escuchado esta palabra y la busqué hasta ahorita en el diccionario y estuve viendo. Y todo esto nada más es
que el niño viva su etapa de niño, que el niño vaya caminando conforme tiene que ir, no corriendo, ¿no? Que el niño aprenda a montar en una bicicleta, como decía él, que el niño aprenda a cantar, aprenda las artes, o sea, que el niño, yo siento ahí que tenga que viva bien su etapa de niño, porque sí es verdad que yo digo, yo soy mamá ya de adultos, pero yo siempre era mi pelear, ¿no? O sea, mis hijas iban al maternal porque tenían que ir al maternal, porque la sociedad así lo dice, y iban mis hijas al maternal, y un montón de tarea en el maternal, ¿no? Después en el kinder, y decía yo, ¿y cuándo jueguen? ¿Y cuándo tienen que hacer las cosas? Yo era una mamá un poquito rebelde y sí dejaba que mis hijas, ¿cómo se llama? Y ellas eran muy responsables, hacían su tarea, pero vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer tendidos, vamos o sea, a hacer las cosas de niños, las cosas que yo quizás en su momento hice cuando yo era niña y que quería que mis hijas también disfrutaran, ¿no? La verdad es que a mí me dejó una enseñanza muy grande y así muchos coscorrones también de cabeza como mamá de situaciones que quizás yo no cometí en errores por no saber, ¿no? ¿Cómo se llama? Y en cuanto a la carrera de psicología, me llamó mucho la atención que él dice, o sea, qué bueno que estudias psicología, pero tienes que empezar a hacer otras actividades de arte, ¿no? ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar en tu día a día en cuanto a poder vivir tú, o sea, que no te enfrasques en situaciones de tus pacientes, sino tú como ser, que no te olvides de lo que tú eres, ¿no? De verdad me gustó mucho, yo compartí este video con muchos papás, ahorita todos mis familiares que son papás jóvenes se los compartí, ojalá y Dios quiere y lo vean y le entiendan, ¿no? De verdad, para mí fue muy agradable. Eso es todo, maestra. Muy bien, compañera, me agrada que le haya gustado y además que haya querido recompartir esta información con otras personas, así como su compañera Leslie recompartió con su abuela su experiencia y el video. Sí, compañera, habla de palabras que son muy importantes o que son cruciales dentro de las explicaciones de este autor. La cuestión de la resiliencia, le explicábamos ayer al inicio de la clase, compañera, sobre la cuestión de que es importante considerar la resiliencia como un acto de sobreponernos a las adversidades partiendo desde una perspectiva social donde considero a la otra parte, al hecho puntual de que una sociedad no me invisibilizó, no me minimizó, reconoció mi dolor para que yo pudiera salir de ese dolor, ¿sale? Entonces, nada más un poquito ahí complementando, compañera, la resiliencia es un acto social, ¿sí? Es un acto individual en la medida en que yo soy el que sale avante del dolor, pero es social en la medida en que necesitamos del otro para poder reponerlos, ¿sale? Necesitamos la mirada del otro, necesitamos la escucha del otro, necesitamos que el otro nos escuche, ¿sí? Nos vea, nos reconozca, etcétera, ¿sale? Y por otro lado, hablaba también de la empatía. Más adelante, compañera Lady y compañía, yo tengo, como les mencioné, varios artículos que tratan estos temas, ¿sale? O sea, el tema, por ejemplo, de la empatía, ¿sale? Todos podemos hablar teóricamente de qué es la empatía, ¿no? No, la empatía es ponerse en los zapatos del otro. No, la empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder ver al otro, etcétera, 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 ¿no? Y teóricamente hablamos de la empatía, ¿sí? Pero por ahí hay una frase que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Y entonces es más fácil hablar teóricamente sobre qué es la empatía que poder ser empáticos, ¿sale? Y entonces, o aprender a no también sobreempatizar, porque tenemos los dos extremos, la sobreempatía o la incapacidad para poder ver el dolor ajeno, ¿sale? Y entonces estos artículos precisamente que les voy a compartir o que vamos a analizar en clases, hablan sobre esto, ¿no? Alejandro, ay, no me acuerdo del apellido, aquí lo tengo en los...
Alejandro Uníquel, ¿sale? Espector. Es uno de los videos que también vamos a ver más adelante, ¿sí? Sobre lo que viene siendo esta materia, chicos y chicas. Y además de ello, este mismo autor escribió varios artículos en las revistas que yo les platicaba el día de ayer, donde explica cómo podemos nosotros trabajar como terapeutas nuestra capacidad para ser empáticos, ¿no? Cómo podemos reflexionar si estamos pudiendo ser o no empáticos frente a nuestros pacientes, ¿no? Entonces me parece muy interesante este artículo de la empatía porque no solamente te habla de lo que es la empatía, te habla o te propone ciertas dinámicas o actividades para que nosotros podamos caer en cuenta sobre cómo podemos empatizar, ¿sí? Entonces es otro autor que vamos a ver. Si les gustó Boris Cyrulnik, les voy a también a poner en clases videos de otros autores como Catherine Lecuyer, ¿no? O como Francesco Tonucci, ¿no? Usted hablaba ahorita del juego, ¿no? Francesco Tonucci es un italiano, chicos y chicas, que ha desarrollado muchísimo la parte de los derechos de la infancia y la adolescencia. Y el derecho universal, ¿sí? El más importante de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, tiene que ver con el juego, ¿sí? Y precisamente Boris Cyrulnik hablaba de cómo los niños aprenden mejor cuando juegan a aprender. Y por último hablamos del término que la compañera nos comparte, que puso mucho énfasis, que es el de ralentizar, ¿sí? Ralentizar como propuesta que hace este autor, ¿sí? De qué podemos hacer nosotros en pleno siglo XXI, porque este autor reflexionaba sobre algo que va relacionado con lo que usted dijo, compañera Lady, que hablaba de lo que viene siendo que estamos en la época, ¿sí? O en el ciclo que promueve el Spring, ¿sí? El Spring tiene que ver con una palabra gringa que tiene que ver, creo que aquí una compañera sabe inglés, ¿verdad? Y estudió. Creo que vivió en Estados Unidos, pero el Spring tiene que ver con la velocidad, como que sean muy rápidas las cosas, ¿no? Más o menos esa es la traducción, ¿no? Y entonces este autor hablaba de esta palabra, ¿no? De esta actitud, que precisamente, compañero, usted hace referencia al contexto social, ¿no? Cómo es que muchas veces el ambiente social orilla a las personas a tener que dejar a los hijos en las guarderías porque los periodos de tener a los hijos en las cuarentenas por el nacimiento de un hijo son muy reducidos en México, tienes que mandar desde temprano a las guarderías a tus hijos, y entonces como el contexto, chicos y chicas, muchas veces nos limita y nos enferma, ¿sí? Como el contexto llega a enfermarnos como sociedad, ¿sale? Entonces, esto es muy importante porque sí pasa, ¿no? O sea, aquí este autor hace toda una serie de propuestas que yo les explicaba el día de ayer, que no tenemos que encontrarle el hilo negro a las cosas, ¿sí? Porque ya hay propuestas comprobadas de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar como sociedad, pero la misma dinámica industrial, ¿sí? Y globalizada de nuestra época hace muchas veces imposible que nosotros podamos llevar a cabo esto, ¿no? Y cuando se hablaba del ralentizar, ¿sí? Implica que nosotros como sociedad, por ejemplo, cuando la compañera hablaba del ejemplo del enseñar a un niño a andar en bicicleta, ¿cómo un padre va a enseñar a andar a un hijo en bicicleta cuando trabaja de las 6 de la mañana a las 9 de la noche? ¿No? Entonces, esas cosas, ¿no? Pasan y son parte de la realidad de nuestro contexto. Perdón, me dio hipo. Y es parte de la realidad de nuestro contexto, compañeros y compañeras, ¿no? O sea, es parte, ¿no? Y estamos viviendo con esto, ¿no? Entonces, si les agradó bastante esta información, pues les estaré compartiendo más información nutritiva como esta, ¿sí?
de autoras como Catherine Lecuyer o de autoras como, les digo, Francesco Tonucci. Yo tengo un libro de él de los derechos de la infancia y la adolescencia que luego utilizo ese libro en la terapia con los niños porque, como les había platicado, les doy terapia a niños y a niñas. Y entonces es súper esclarecedor, ¿no? Cómo esto que plantea este autor en este video que acabamos de ver le sirve a los niños, ¿no? Para identificar sus emociones, ¿sí? Para hablar de aquello que sienten, ¿no? Y entonces casi por default el primer libro que yo utilizo en terapia con los niños y niñas es un libro que se llama El pájaro del alma, ¿no? Que habla precisamente sobre la cuestión del reconocimiento de aquello que sentimos y aquello que sentimos, más allá de tener una connotación de buena o mala, tiene que ver con aquello que puede ser agradable o desagradable, pero que estamos sintiendo y que sentimos en relación a un contexto en el que nos encontramos. Por ende, aquello que sentimos, ¿sí? Es como la brújula, ¿sí? Que nos guía en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Y entonces les hago allá a los niños y a las niñas una serie de metáforas, ¿no? Con la que ellos se pueden sentir identificados o pueden empezar a comprender las cosas para poder empezar a hablar de lo que sienten, ¿sale? Y entonces, esto que plantea usted, compañera, que decía, bueno, si hubiera sabido todo esto, quizás no me hubiera equivocado en cosas que me equivoqué. Y posiblemente, ¿no? Posiblemente no se hubiera equivocado en ciertas cosas, pero se hubiera equivocado en otras, ¿no? Porque como también les hago referencia a los papás de los menores en terapia, es imposible que un papá no se equivoque frente a sus hijos o hijas, ¿no? Porque un papá y una mamá crían desde su propia historia de vida, ¿sí? Desde sus virtudes, desde sus bondades y también desde sus neurosis. Y esto hace que en el acto de la crianza, pues se tengan aciertos y se tengan errores, pero no hay papás perfectos, por ende es que no van a poder hacer todo de manera excelente, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues lo único que aspiramos es a que nuestros hijos e hijas sean neuróticos comunes y corrientes como lo somos todos los aquí presentes, ¿no? Pero como se explica en el video, compañera Lady, con estas propuestas, este tipo de acciones promueven que un niño o una niña pueda ser más resiliente en la medida en que hay mayor conciencia por parte del contexto adulto para tratar de promover y garantizar, ¿sí? Las necesidades de los niños y las niñas y por ende que sus infancias sean más dichosas y así que haya menores situaciones traumáticas que fortalezcan, ¿sí? Al no haber estas situaciones traumáticas, que se fortalezca esta actitud ante la vida, ¿no? Que al final de este video se hablaba mucho de cómo es que independientemente de si es una situación pequeña o gigantesca, la manera en cómo cada uno de nosotros vivimos esta situación va a tener que ver precisamente con aquello que pasamos en los primeros años de nuestra infancia, ¿sí? Que es crucial para el desarrollo de nuestra personalidad. Yo recuerdo que les explicaba el cuatrimestre pasado, chicos y chicas, que la personalidad es como un árbol, ¿sale? Y el núcleo de la personalidad, por así decirlo, tiene que ver con el tronco, ¿sí? Y las ramificaciones y las hojas tienen que ver con los aspectos de la personalidad que son más minuciosos, más detallados, aquella información de tu personalidad que se va puliendo en el día a día porque la personalidad es dinámica, es cambiante, como las estaciones de un año, donde cada época del año implica que el árbol cambie sus hojas, su ramaje y se vaya modificando conforme al tiempo, ¿no? La personalidad humana es igual, es dinámica, se va modificando, ¿sí? Y van cambiando las hojas, el color, las ramas, la textura de todo lo que, ¿cómo se llama? La cuestión del arbusto, ¿no? Del árbol, ¿no? Pero el núcleo de la personalidad es el tronco,
¿sí? El núcleo de la personalidad son las ramas que están abajo, que echan raíz, ¿no? Que le dan estructura a nuestra personalidad. Boris Cyrulnik habla también de esta parte, ¿no? Ahorita yo estoy implementando esta metáfora, pero él habla precisamente de la importancia de reconocer, ¿no? La vitalidad, ¿sí? De lo importante que es la primera infancia. Mismo que Freud dijo, ¿verdad, chicos y chicas? Freud habló de los primeros años de vida como el núcleo de la personalidad, de los 0 a los 5 o 6 años, ¿no? Con estas primeras etapas del desarrollo psicosexual, que son la oralidad, la analidad y la etapa fálica, que comprenden de los 0 a los 5 años aproximadamente, y que forman el núcleo de la personalidad. ¿Sí? Freud lo habla, Boris Cyrulnik lo retoma, y les comparto una explicación que nos dieron en este diplomado al que les platiqué que comencé a estudiar, que la infancia, chicos y chicas, es tan frágil, ¿sí? Es tan delicada, es tan sensible, que la infancia es equiparada, por así decirlo, a estos primeros años de vida, a lo que es un gusano, ¿sí? Un gusano con toda esta sensibilidad, ¿sí? Un gusano que más tarde va a formar un caracol, ¿no? O sea, que se va a convertir en un caracol con una coraza que lo va a proteger, ¿sí? Pero de entrada, cuando nacemos, cuando llegamos a este mundo, con la vulnerabilidad que implica llegar a este mundo, porque los seres humanos somos mamíferos sumamente dependientes, porque la jirafa nace y a las 4 horas está brincando y corriendo, y el ser humano, el bebé, necesita meses por lo menos 6 meses para poder sostener su cabecita, por lo menos 10, 11 meses para poder gatear, por lo menos 12 meses, 10 meses para empezar a caminar, etcétera, ¿no? O sea, nacemos siendo sumamente dependientes, somos como unos gusanitos sin coraza, ¿sí? Sin este caparazoncito. Y todo lo que el ambiente nos haga, lo vivimos con una extrema sensibilidad. ¿Sí? El niño o la niña vive con mucha sensibilidad a aquello que le pasa. En la medida que vamos creciendo, nos vamos acorazando, ¿sí? Vamos forjando un carácter, ¿sí? Y este carácter se vuelve una armadura, ¿sí? Se vuelve una máscara, como los griegos lo plantearon en el teatro, ¿sí? La máscara tiene que ver con la persona, con la personalidad, que es aquello que mostramos y que es el resultado de cómo nos adaptamos al medio ambiente en el que nos tocó crecer y desarrollarnos, ¿sí? Y entonces, si se fijan, con todo esto que les estoy explicando, hablamos de una postura nuevamente o de una perspectiva nuevamente del ser humano biopsicosocial, ¿sí? Que contempla la parte biológica del individuo, que comprende la parte psíquica y emocional y la parte del contexto que ahorita la compañera Lady explicaba con muchísima claridad, ¿no? De cómo el entorno o el contexto juega un papel para que nosotros vivamos en la cultura del sprint y para que no podamos ralentizarnos, ¿sí? Para que no podamos permitir que los niños vivan un adecuado proceso de desarrollo y de crecimiento, porque como estamos en un mundo que promueve la competencia, entonces el niño desde los 3 años tiene que estar en piano, en gimnasio, en natación, en fútbol, y tiene que llevar 3 idiomas para ser competente en un mundo que promueve la competencia, ¿no? Y entonces agotamos o agobiamos a los niños y a las niñas de nuestras culturas, ¿sí? Y promovemos precisamente esta competencia que no favorece el desarrollo de la infancia y posteriormente lo que va a ser la adolescencia y tardíamente lo que va a ser la vida adulta, ¿no? Por eso es que el día de ayer yo les leía la frase de Margaret Mead que dice que si quieres conocer la estructura de una sociedad, tienes que voltear a ver cómo esa sociedad trata a los niños y a las niñas, ¿sí? Y esta autora habla de la postura que es mejor prevenir que curar en las intervenciones con los seres humanos, ¿sí? Y sobre todo si se trata de los niños y las niñas, chicas y chicos, ¿sale? Entonces, esto es un poco, bueno, de la retro, ¿sí? Que
que viene en el video, de lo que nos comenta ahorita la compañera Lady, la compañera Leslie, y que complemento. Los demás chicos y chicas, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Quiénes más quieren abrir el micrófono y compartir aquello que les pasó en su experiencia personal? Y me comentan si hasta ahorita hay un entendimiento claro de esto que les estoy explicando. Profesor, nada más una pregunta. Es que no puedo escribir en el chat. No sé qué le pasa a mi computadora. El libro Pájaros del Alma, ¿de qué autor es? Híjole, compañera, ahorita no tengo la autora. No la recuerdo porque tengo ahí el libro en mi consultorio, tengo ahí mi biblioteca de libros infantiles para niños, que he ido recolectando a lo largo de estos años. Ahorita no recuerdo el nombre de la autora, pero seguramente, compañera, si le pone en Google, le pone cuento El pájaro del alma, le va a aparecer ahí, ¿sale? Si no, de todos modos, el día de hoy yo le tomo una foto al libro y se la recomparto aquí por el chat. Gracias, ¿Sale? profe. Y mejor, o sea, si no puede escribir por el chat, mejor abra su micrófono. Yo prefiero que ustedes abran los micrófonos y que interactuemos. ¿Quién más, chicos y chicas? ¿Cómo vamos con el entendimiento de la información? ¿Qué me pueden decir de su experiencia con esto que hemos visto en la clase de ayer y el día de hoy? A mí lo que hemos estado viendo, profe, me hace mucho ruido, porque yo como que lo estoy relacionando mucho con el libro de Víctor Frank, el de El hombre en busca del sentido, porque él nos hablaba del sentido de vida, ¿no? Cuando en el centro de concentración había personas en las que él pensaba que por el cuerpo, por la fuerza de esa persona iban a sobrevivir, y a veces eran las personas que menos soportaban la situación. Y él veía personas que decía, híjole, esta persona no va a aguantar, pero este sentido de vida de decir, no, pues yo todavía tengo familia o yo todavía tengo esto que me está impulsando a seguir viviendo, hacer que esa persona soportar este tipo de situaciones. Sí, compañera, incluso, bueno, ¿usted ya está leyendo ahorita este libro o ya lo leyó o por qué nos platica de este libro en estos momentos? Es que yo ya estaba estudiando antes la carrera y me había tocado ya leer el libro y me gustó mucho cuando nos estuvieron explicando lo de la logoterapia. Ok, muy bien, compañera. Bueno, más adelante vamos a explicar la logoterapia y usted nos va a poder ayudar a complementar lo que es la información. Mire, compañera, esto que usted dice de cómo está relacionado o por qué tiene sentido, tiene un punto específico muy claro. Estos dos autores, tanto Viktor Frankl como Boris Cyrulnik, son sobrevivientes del Holocausto. ¿Sí? Ambos autores forman parte de los personajes que sobrevivieron al Holocausto. Boris Cyrulnik sobrevive siendo un niño y Viktor Frankl sobrevive siendo un adulto casado que pierde a su esposa y a sus papás, como usted ya lo leyó en el libro. De hecho, más adelante, cuando entremos a detalle en dicha teoría, vamos precisamente a leer toda la introducción de este libro, ¿sí? Para platicar sobre lo que este autor nos plantea, pero precisamente si usted encuentra relación entre lo que dice Boris y lo que dice este autor, es precisamente porque ambos comparten experiencias similares, ¿sí? No iguales, pero similares porque vivieron cosas parecidas y a partir de ello, pues cada uno desarrolla toda una teoría, ¿sí? Que conlleva a la comprensión de cómo hay personas que pueden sobreponerse a los traumas y al dolor y cómo hay personas que no pueden, que terminan siendo consumidas por el dolor, ¿no? Por el sufrimiento, ¿no? Pero tiene que ver con eso, compañera Shirley. ¿Quién más, chicos y chicas, de los que todavía están aquí en la clase? Porque eran 17 al inicio y ya nada más quedan 14. ¿Quién más quiere hablar?
Yo, profe, tengo una duda. Estaban nombrando el concepto de dejar solos a los niños. ¿A qué se refiere realmente? Están en su entorno sin un tipo de guía, así como que pues hay que solito se arregle él, o a qué específicamente se refiere para poder yo entender. Cuando lo explica Boris en el video, ¿verdad, compañera? Sí, profe, correcto. Ok, compañera. Mire, es muy sencillo. Qué bueno que lo pregunta para que no haya una malinterpretación de dicha información. Cuando Boris Cyrulnik habla en el video, explica la importancia de dejar que los niños que puedan quedarse solos o que puedan sentir, por así decirlo, la ausencia, se refiere precisamente al hecho puntual de encontrar un equilibrio, compañera, entre la no sobreprotección y el cuidado atento y cuidadoso que debe de tener un niño y una niña. ¿A qué nos referimos con esto? A un niño le tenemos que dar aquello que necesita para su sano crecimiento y su desarrollo. Sin embargo, como les explicaba el día de ayer, cuando estamos frente a una mamá que está muy angustiada o con mucha preocupación, lo que encontraremos es que cuando esta madre sobreprotege a la cría, ¿sí? al infante o a la infante, lo único que hace es apaciguar su ansia, ¿sí? Su ansiedad. Pero esto no tiene que ver con la necesidad del niño o de la niña, ¿sí? Entonces, este autor lo que plantea, compañera, es que va a haber ciertas situaciones en la vida que son estresantes o frustrantes, ¿sí? Y entonces, él ponía el ejemplo de que cuando, por ejemplo, papá y mamá dejan al hijo o a la hija solos, pero no solos sin cuidado, sino que, no sé, se fueron de viaje 2 días y dejan a la hija o al hijo solo con los abuelos, por así decirlo, lo que va a hacer es que el niño o la niña va a extrañar a sus papás, ¿sí? Y este acto de extrañar va a implicar que, por ejemplo, este niño o esta niña hagan una carta a papá y a mamá, donde se dibuja con ellos, pensando en el regreso y que les va a poder mostrar la carta. Entonces, este malestar que un niño o una niña puede sentir, lo transforma en un acto de sublimación, que es elaborar un dibujo pensando en que más tarde se los va a enseñar a sus papás, ¿sí? Y entonces desvía, como por así decirlo, transforma este malestar de extrañar a sus papás en la ilusión de que va a volver a verlos, ¿sí? Y entonces ahí el niño aprende o la niña aprende esta tolerancia a la frustración. No sé si me estoy explicando, compañera. O sea, no es que dejemos o abandonemos a los niños, es que en ocasiones el niño o la niña tiene que aprender a frustrarse, ¿sí? De hecho, algo que yo no les expliqué en Teorías de la Personalidad 1, cuando vimos lo que es el psicoanálisis, en relación a lo que es al principio, ¿no? de castración simbólica que experimenta un niño y una niña, ¿sí? Cuando finaliza lo que es el complejo de Edipo y el complejo edípico, que tiene que ver con la instauración del deber ser. Precisamente la castración tiene una función psíquica en los seres humanos, compañera, ¿sí? Que es el reconocimiento de los seres humanos de que ni somos todopoderosos ni todo lo podemos, que tiene que ver precisamente con el reconocimiento de que hay situaciones que escapan a nuestro control y por ende tenemos que aprender a frustrarnos y a reconocer que eso no está en nuestras manos, que no está en nuestro alcance y que tenemos que soltar o afrontar desde otro lugar, ¿sí? No sé si se identifican con esto, ¿no? Que han estado en situaciones que son muy frustrantes porque quisieran que fueran de otra manera, pero ustedes nada más pueden hacer. No sé si se está explicando, compañera Norma.
Sí, profe. Entonces, para ver si estoy entendiendo bien, es más que nada que el niño, bueno, en este caso, como lo plantea este autor, es que ellos experimenten por sí mismos las sensaciones, como lo comentaba pues de esto lo que acaba de decir, de que el niño se queda solo y lo de la cartita. O sea, que ellos se permitan experimentar esas sensaciones y ver cómo actúan. Y ya sobre cómo actúan, pues se está viendo qué tipo si son resilientes o si tienen cierto tipo de resistencia. ¿Correcto? Sí, ese tipo de situaciones forja su resiliencia, ¿sí? Aquí lo que este autor plantea a profundidad, compañera, es que no caigamos en los extremos, ¿sí? Los extremos son la sobreprotección o ¿cómo se llama? La desvinculación a partir de la cual abandonamos a un hijo o una hija, ¿no? O sea, cuando abandonamos no cuidamos, cuando protegemos tampoco cuidamos, porque son los extremos, cuando sobreprotegemos, perdón. Entonces, la protección tiene que ver con el que estás ahí, ¿sí? Pero con que también permites al niño o a la niña intentar hacerlo por su propia cuenta, ¿sí? Claro que en la medida de las posibilidades de la edad y sus capacidades motrices y psicológicas, ¿verdad? Que eso ustedes lo saben por lo que es la psicología de la infancia o la psicología del desarrollo 1, ¿no? Que en ciertas edades y etapas evolutivas los niños desarrollan cierta motricidad fina, cierto pensamiento concreto, más abstracto, etcétera, ¿no? Entonces, con base al conocimiento de estas actitudes y habilidades que se tienen conforme a la edad, compañera, que tú como facilitador o como adulto del entorno, ¿sí? Permitas que el niño pueda hacerlo o que lo ayudes en aquello que el niño necesite tu ayuda. No sé si me estoy explicando con esto. No es sobreprotección ni tampoco es abandono. Es protección en la medida en que apoyas y en la medida en que también permites aquello que el infante puede hacer por su propia cuenta. A eso se refiere con dejar solos. Entonces sería cuestión de poder encontrar un balance de acuerdo a la etapa en la que están y de acuerdo a su entorno en el cual se está desarrollando este tipo de situaciones. Así es, y eso es, esto que estamos diciendo ahorita aquí suena bien bonito y es bien complejo, compañera. ¿Sí? Porque como les decía, los padres crían y cuidan desde su propia historia de vida. Y eso implica que todo lo que tú eres se pone en juego frente al otro que te encuentras. Entonces, tiene que ver precisamente con eso, compañera. Y compañía. Muy bien, profe. Bueno, pues ya quedó más entendido. Muchas gracias. ¿No de qué? ¿Más dudas, chicos y chicas? ¿Preguntas sobre lo que dijo Boris Cyrulnik, así como la que acaba de hacer la compañera Norma? ¿Dudas, comentarios? ¿Qué más me pueden decir, chicos y chicas? ¿Quiénes no han participado? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos y chicas? ¿Podemos seguir avanzando? Sí, profesor, todo bien y bien entendido. Gracias. Ok. Precisamente respecto a esto que usted
comenta ahorita, compañera Norma, me estoy acordando de una reflexión de esta Catherine Lecuyer que explica en un video y que se los voy a poner más adelante, que precisamente habla de cómo un niño conoce al mundo, cómo un niño o una niña conocen el mundo, y habla de un triángulo, ¿sí? Nos habla de un triángulo donde tenemos la esquina donde está el niño, la esquina donde están los padres y la esquina donde está el mundo. Y entonces, cuando el niño va hacia el mundo, a la esquina del mundo, voltea a ver a la esquina de los padres, ¿sí? Para, por así decirlo, sentir este respaldo de los vínculos parentales, ¿no? Este respaldo del entorno. Las que son mamás o papás aquí en el grupo podrán recordar con claridad que cuando sus hijos o hijas aprendieron a caminar o aprendieron a hacer cosas o aprendieron sobre la gravedad cuando se les cayó una cuchara y se sorprendieron, ¿sí? Lo que pasaba es que los niños hacían la acción como tirar la cuchara al piso y volteaban a ver a mamá con asombro, ¿no? Y se sorprendían. Y entonces el bebé de 1 año está aprendiendo sobre la gravedad, ¿no? Y entonces mamá recogía y el bebé la volvía a tirar y se reía, ¿no? Y volteaba a ver a mamá y volteaba a ver a papá. Y entonces esta dinámica del conocer el mundo, donde el infante va de su esquina a la esquina del mundo y cómo voltea hacia los padres para ser retroalimentado y mirado en la medida en que conoce al mundo, ¿sí? Las que son mamás de este grupo pueden confirmar esto que les estoy diciendo. Confirmo, maestro. Hasta cómo empiezan a aprender a caminar siempre, por lo general, bueno, como me pasó con mi hija, es que sí empezó hasta en triangulito. Desde la mesa hasta donde estaba yo, hasta donde estaba el otro sillón. Y sí, como que ven a ver qué reacción toma la gente y ya sobre eso es como siguen actuando. Así es. Sí, maestro, yo también confirmo eso. Oiga, maestro, el pájaro del alma es Mijal Snutnit, algo así, Snutnit, algo así. Mijal Snutnit. Creo que sí, compañera. Como le repito, ahorita no recuerdo con exactitud. Ya lo busqué en Google. Ya lo buscó y ya lo encontró. Sí, creo que su compañera Leslie también lo puso. Entonces, creo que sí es él, compañera. Bueno, o ella, no sabría decirle. Y retomando esto que les acabo de explicar ahorita del triángulo, precisamente así se construye la autoestima de un niño, a partir del amor que recibe en el vínculo y a partir del amor que recibe cuando éste va y explora el mundo. Y a partir de esto, del amor que el niño recibe, es que se forma la autoestima y la autoimagen de todo ser vivo. Y a partir de esta autoestima y esta autoimagen es que podemos hablar de la capacidad que tiene cada ser vivo para ser un sujeto o sujeta resiliente. ¿Sale? Tiene que ver precisamente con esto, chicos y chicas. ¿Sale? O sea, la autoestima, en un primer lugar, no nos pertenece. Le pertenece al amor que recibimos por parte de nuestros padres. ¿Sí? Y que después se apropia en el desarrollo de lo que es nuestro propio narcisismo, de lo que es nuestro amor propio, pero este amor propio primero surgió en el amor del otro. No sé si me estoy explicando. A ver, profe, ¿lo puede replantear nuevamente? Sí, compañera. La autoestima, ¿sí? Parte precisamente o parte en un primer momento, ¿sí? De este primer impulso de amor que viene de los papás hacia los hijos y que es la base de la autoestima, es el inicio. O sea, lo que tú das como amor, ¿sí? Que surge de este impulso que tú tuviste cuando fuiste mamá y veías a tu hija con amor o a tu hijo, no sé qué, si es hijo o hija, ¿sí? El cómo lo mirabas o la mirabas, ¿no?
este impulso que tú tenías de amar a tu hijo o a tu hija es la base, ¿sí?, de la autoestima de tu hijo o de tu hija, ¿sí?, que después se apropia, ¿sí?, que después se apropia partiendo de lo que es el desarrollo del narcisismo, que es algo necesario, y luego como este narcisismo se autorregula con el principio de castración, donde no hace que reconozcamos que no todo lo podemos, ni somos todopoderosos, y ahí viene la frustración simbólica que todo niño o niña aprende, ¿sí? Cuando aprendemos a frustrarnos y a sobreponernos a situaciones que son estresantes, y por ende ahí aparece ya nuestra actitud o nuestra capacidad de ser resilientes. Pero si se fija en todo este acto de lo que les estoy explicando, la resiliencia surge a partir de la interacción con el entorno. Al final del día nosotros podemos ser sujetos resilientes gracias a que formamos parte de un contexto que cuidó, protegió, empatizó, miró, reconoció, etc. No sé si queda más claro con esto. Sí, profe, entonces se refiere a que son unas buenas bases de fundamentos para que, por ejemplo, un adolescente, un niño ya con, pues no con 3 años, sino que quizá con unos 5, 6, pues ya sepa cómo actuar un poquito más guiado con esa base de confianza que se dio con la madre, con los padres. Efectivamente, lo voy a poner en otras palabras, compañera, la base del amor propio es el amor que recibiste de tus padres. Morales. ¿Y cómo lo recibiste? Sí, porque yo no considero que haya papás con malas intenciones, ¿sale? Creo que los papás en la mayoría de las ocasiones actúan desde el amor. Nada más que muchas veces las acciones bien intencionadas y con amor no necesariamente son lo que el niño o la niña necesita, ¿sí? Y en ocasiones, aunque haya una buena intención por parte de los padres, también lastiman, ¿no? Por ejemplo, podemos poner el caso de un papá súper estricto que tiene la mejor intención con su hijo o con su hija de enseñar disciplina, pero en el acto de puede ser cruel sin darse cuenta. La intención es buena, ¿no? La intención es amorosa, que su hijo sea disciplinado, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que en el proceso no lo lastimó, ¿sí? Y le hizo sentir ciertas cosas, ¿no? Y entonces cuando un papá o una mamá en la conciencia o en la inconsciencia terminan siendo crueles con un niño o una niña, lo que pasa con ese niño o niña es que no deja de amar a los papás, deja de amarse a sí mismo. ¿Por qué deja de amarse a sí mismo, maestro? ¿Es porque ellos no pueden entender el trasfondo o el motivo o las intenciones buenas que tenían los padres simplemente por eso? ¿O sí, porque no hay un pensamiento tan desarrollado, tan abstracto como el de un adulto? Entonces el niño no tiene la capacidad de simbolizar, de estructurar la situación y de poder decir, mi papá me está haciendo duro conmigo porque quiere que yo sea disciplinado. Simplemente el niño pues siente malestar, siente dolor, ¿no? Como lo que planteaba su compañera Lady, ¿no? Pues es que la sociedad promueve que los mandemos al maternal, que los mandemos a esto, al otro, el sprint, ¿no? Todo rápido, 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 rápido. Cuando lo que los niños necesitan no es eso. Los niños necesitan que el sistema se ralentice por y para ellos, ¿no? De hecho, Francesco Tonucci, este autor que les comentaba, él planteaba la posibilidad de que las calles, ¿sí?, tienen que ser para los niños y las niñas, ¿sí? Que toda la estructura de movilidad de una ciudad tiene que girar en torno a un niño y a una niña, ¿sí? Para que este niño y esta niña puedan salir a la calle, para que este niño y esta niña puedan jugar en la calle con seguridad, sin que los atropellen, para que este niño y esta niña puedan patear un balón en la calle, puedan andar en bicicleta en la calle,
puedan jugar a la traes en la calle, puedan jugar a las escondidas, etcétera, etcétera. Pues sí tendría mucho sentido, la verdad. Pero sí es el sistema en contra de las teorías que son mejores para los niños. Pues es complejo, ¿no? Es complejo porque si ustedes analizan todo esto, entonces hablamos de que la estructura es violenta, que el ambiente estructural, político y social, desde su estructura violenta a los niños y a las niñas, y violenta a las familias. Pero pues imagínense que un niño y una niña salga a jugar en el segundo anillo, que ya se volvió una vía de acceso rápido, ¿no? Donde la mayoría de los vehículos andamos a 70, 80 por hora. Me incluyo porque luego ando a esas velocidades, ¿no? Entonces, ¿cómo va a salir a andar un niño en bicicleta? En una vía de acceso rápido como el segundo anillo. Que todo el mundo argumenta que no, sí, es que es mucho más rápido, menos tráfico, ¿no? Bueno, estás pensando en los adultos, no estás pensando en los niños. Y entonces eso pasa. La cuestión, chicos y chicas, cerrando como un poco con todo esto que se está explicando, les voy a poner el ejemplo de precisamente una situación que tuve ayer en terapia con una paciente, la paciente o el paciente X de 7 años que está en una situación de tristeza, ¿no? Por el abandono de papá, ¿no? Al que acaba de conocer hace poco tiempo. Sí, no doy nombres ni datos porque es meramente algo educativo. Y entonces fíjense la imaginación de esta niña y cómo organizó la realidad para que no le doliera, ¿sí? En relación a esto que usted preguntaba de dejar solos a los niños. Entonces, este papá aparece de la noche a la mañana diciendo que quiere formar parte de la vida y después desaparece nuevamente. Este papá vive en Canadá, supongamos, y la niña vive aquí en Aguascalientes. Este papá se contacta por Skype, mandando mensajes durante 3 días y después de eso desaparece, ¿sí? La mamá le explica a la nena que pues papá le explicó que lleva, ¿cómo se dice? Que su celular de papá está fallando, ¿no? Y entonces la niña en terapia refiere, no, pues sí estoy triste porque pues ya no he podido hablar con mi papá, bla, 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 ¿no? Y entonces, pero me dice, pero seguramente ya llevará a arreglar su celular o se va a comprar uno nuevo. Así se puede volver a poner en comunicación conmigo, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo esta es una actitud resiliente de esta niña? ¿Sí? Cómo reestructuró la información y la acomodó, y desde su anhelo ella cree que el papá va a arreglar el celular o se va a comprar uno nuevo, ¿sí? Pensando en que, porque el que ella acomode la información así, hace que la realidad sea menos dolorosa, ¿sí? Con el paso del tiempo esta nena se va a dar cuenta pues que papá eligió nuevamente desaparecer, ¿no? No sé si soy claro con este ejemplo, chicos y chicas. Este es un caso real, ¿eh? de un paciente que tuve ayer. Pues es como se podría decir, la niña busca sus propios medios para tranquilizarse ella misma y de una manera es como hablarse solo, ¿no? Sí, reorganizó la realidad, ¿no? Reorganizó la realidad y se planteó una posibilidad para que la realidad no duela. Esto no quiere decir que no le vaya a doler, esto no quiere decir que en su historia de vida no vaya a haber esta ausencia y este abandono de la figura paterna, ¿sí? Pero esto no quiere decir que
la niña vaya a quedarse en el sufrimiento, tampoco, ¿no? O sea, que puede sobreponerse a esto que es doloroso, que es inevitable que duela, pero que puede no ser traumático, dependiendo o en la medida en cómo esto se ha abordado, ¿sale? Y por eso es que, en parte, pues, la menor llega a terapia con su servidor, ¿no? Por otro tema, pero pues termina saliendo esta cuestión del vínculo parental con papá. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? ¿Cómo se encuentran? Bien, profe. Entendido. Sobre todo la capacidad que tienen los niños para no sentir dolor es muy interesante. Pues son estrategias adaptativas que no solamente los niños, ustedes también, compañeras y compañeros, cuando fueron niños o niñas, ¿sí? Implementaron estrategias para sobrevivir y adaptarse al medio ambiente, ¿sí? en el que les tocó crecer, desarrollarse. Muy bien. ¿Les parece si damos 5 minutitos para que descansen o nos seguimos de corrido y terminamos más temprano la clase? Yo voto por ser corrido, profe, porque está interesante la clase. ¿Sí? ¿No se han cansado? Para mí está interesante porque yo puedo hablar horas y horas y no me canso, ¿verdad? Porque ahí está mi oralidad, ¿verdad? Pero los demás, ¿cómo van? Ok, ya varios han comentado que sigamos. Los demás chicos y chicas que están ahí. Muy bien, bueno, ya 5 o 6 personas mencionaron. Los demás supongo que secundan la situación si no dicen nada. Ok. Bueno, ahora vamos a ver, chicos y chicas, en relación a todo esto que estamos diciendo, un poco una explicación que nos habla sobre la psicología humanista, ¿vale? Sí, para irnos adentrando a grandes rasgos, antes de que empecemos con nuestro primer autor, Gordon Allport, un poco qué dice la psicología humanista sobre su perspectiva de lo que es el ser humano. Y van a ver cómo es que, aunque Boris Cyrulnik no es un autor de la psicología humanista, pues mucho de lo que él dice también, pues, hace sentido en esta perspectiva de lo que es la psicología humanista. Yo ahorita les hablaba de cómo los seres humanos nos adaptamos y sobrevivimos al medio ambiente, ¿sí? Y cómo el acto de adaptarnos es un acto saludable, ¿sale? En un primer inicio para poder sobrevivir. Entonces vamos a escuchar a esta autora. Hola. Me dicen si se escucha. Hola a todos. Estamos con Victoria Cadarso, psicóloga y psicoterapeuta, certificada en psicoterapia integrativa. Sí, profesor. Sí, se escucha. Sí, maestro. Sí. Ok, presten mucha atención y vayan haciendo anotaciones. Por la Asociación Internacional de Psicoterapia Integrativa. Autora también de 5 libros de autoayuda, entre ellos Abraza a tu niño interior, que ya cuenta con su 3ª edición. Hola, Victoria. Buenos días, gracias por estar aquí. Pues nos gustaría que hoy nos explicaras en qué consiste la psicología humanista, ya que seguramente muchas personas no saben qué diferencia hay entre esta corriente de terapia psicológica y otras como pueden ser la psicoanalítica o la conductista. Pues mira, la psicología humanista ve el lado positivo y potencial del ser humano, entonces no patologiza a la persona, que de alguna manera la conductista y la psicoanalista tienen más el modelo médico, pues eso es lo que hacen, ¿no?
por otro lado, no te juzga o evalúa o diagnostica, como lo hace la psicoanalista y la conductista, que hacen un diagnóstico. Aquí de lo que se trata en la psicología humanista es que la persona es una persona humana y como tal va a tener en algún momento de su vida algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad de apoyo, pero eso no le hace que esté mal, o no le metemos en una categoría mental, ¿no? Porque es un proceso normal del ser humano que en algún momento de su vida tenga una dificultad. Entonces, establece un vínculo terapéutico, hay una relación, o sea, aunque por supuesto el foco esté en el cliente, pero hay una relación, no hay como que el terapeuta está detrás de la mesa como en el conductismo o el terapeuta está en una silla y el cliente tumbado como en el psicoanálisis, ¿no? Más clásico. Entonces, no, hay una relación, hay una interrelación en que el terapeuta se comporta como un ser humano, no como un ente frío y distante, ¿no? Se establece una relación terapéutica. El terapeuta acompaña el proceso, no lo dirige, entonces es un facilitador del proceso del cliente. Le ayuda al cliente a explorar no solamente los pensamientos, sino también las emociones, también las necesidades, también las sensaciones físicas en el cuerpo, también los deseos a futuro y los anhelos y lo que el cliente quiere para sí mismo, ¿no? Y aunque puede recordar el pasado, normalmente trabaja en el presente. Entonces no está trabajando aquí ahora, cómo me está afectando lo que me está pasando. Además, sintoniza con el ritmo del cliente, no va más deprisa que él ni va más lento que él, sino que se acomoda al ritmo del cliente. Además, el terapeuta se implica en la relación, es decir, es auténtico, es congruente. Si le afecta lo que está diciendo el cliente, pues lo dice. O sea, no se mantiene distante y como una cara de póker, ¿no? Y es el cliente el que decide el comienzo, la duración, cuánto tiempo quiere estar en terapia, según va viendo. Entonces se establece previamente un acuerdo, pero es un acuerdo entre el cliente y el terapeuta. Con lo cual, no es yo llego, modelo médico, y tú me dices, o me guías, o me indicas hacia qué dirección tengo que ir, sino, no, vamos a colaborar juntos a ver qué es lo que te hace a ti sentirte mejor, ¿no? Y vamos a facilitar tu proceso de esa manera. Entonces, por lo que estoy oyendo, es curioso que te estoy oyendo hablar que dices cliente y no paciente, ¿no? Como en otras psicoterapias. Efectivamente, porque, paciente es el que está pasivo, el que pase, el que recibe desde fuera. Es como yo espero que tú, más o menos, me guíes, me diriges, me evalúes, me diagnostiques. Mientras que aquí no, aquí es una persona que sabe que puede mejorar, que sabe que tiene potencial para ello, que confía en que en ese momento está atascado y que va a poder salir de ahí y que, bueno, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida tenemos alguna dificultad. Entonces es el cliente el que pide lo que quiere, es el cliente el que decide junto con el terapeuta cómo cree que es mejor para él hacer qué o cuál. Claro, o sea, lo que estoy oyendo es que entonces como persona, como cliente, lo que forma es una parte activa de ese desarrollo, ¿no? De querer salir de ahí, ¿no? Eso es. O sea, es decir, que el terapeuta, no nos olvidemos, es un facilitador del proceso del cliente y está ahí para acompañarle, para que se sienta a gusto, para que se sienta acogido, para que se sienta no juzgado, para que se sienta escuchado, para que se sienta entendido y entonces desde ahí se vaya abriendo y se vaya dando cuenta de sus capacidades que a lo mejor están bloqueadas por lo que sea, por las circunstancias de la vida, por el sistema familiar en el que vive, por los condicionamientos externos, y ese es el tema. ¿Y qué aspectos beneficiosos podemos obtener de este tipo de terapias? Porque te he escuchado que es importante, ¿no? Ver que no se le cataloga al cliente o a la persona que viene a terapia como con un problema mental, una depresión o con un estado de estrés, sino que favorece que la persona entienda que está pasando por un mal momento, pero que puede tener capacidades, ¿no?, para poder salir de ahí. Es exactamente lo que tú dices. Es decir, que si una persona viene a terapia pensando, pues ahora me van a juzgar, me van a poner una categoría, entonces yo ya soy esa categoría. Hay muchas personas que dicen, es que yo soy depresivo. O es que a mí me han diagnosticado bipolar. Mira, tú eres mucho más que la categoría depresivo y que la categoría de bipolar. Tú en este momento estás más o menos deprimido. Tú en este momento puedes tener altibajos emocionales, pero eso no te clasifica, determina o te condiciona para que tú eres eso. Tú eres mucho más que eso.
Lo que pasa es que por lo que te ha pasado, por las circunstancias que has vivido, pues has como quien dice, ensayado un comportamiento que se ha convertido más o menos en automático. Y de aquí de lo que se trata es de no ensayar ese comportamiento para desautomatizarlo y desde la conciencia y desde el darse cuenta y desde el tomar contacto con lo que me hace sentir bien y lo que me hace sentir mal, cambiarlo. O sea que, tal como lo estás diciendo, no solamente está centrada en que la persona entienda cuál es su proceso, sino que también lo experimente en el cuerpo, entienda sus emociones. ¿Cómo va un poco una terapia de psicología humanista? A ver, la terapia de psicología humanista se centra fundamentalmente en los sentimientos y emociones porque son los grandes movilizadores. Pero también, por supuesto, de esos sentimientos y emociones se han llegado a unas conclusiones o creencias. Entonces se va a fijar en las emociones, en las creencias, y luego todo eso se manifiesta en el cuerpo. Es decir, que tú ya te atreves, no te atreves a hacer cosas, tu cuerpo ya está más o menos bloqueado, rígido. Entonces el tema es trabajar la totalidad del ser humano, ¿no? No solamente ni el pensamiento, ni creencias, ni solamente las emociones, no, es la totalidad del ser humano. Y lo que se hace en todo el proceso es que el ser humano vaya tomando conciencia para que pueda decidir y sea libre de decidir qué es lo que quiere y qué es lo que cree que es mejor para él. Entonces, aquí lo que se propicia es la elección del cliente. Claro, una parte muy activa, incluso positiva. ¿Podríamos decir que tiene algún vínculo con la psicología positiva o la psicología humanista difiere en algo? A ver, la psicología humanista sí tiene un enfoque positivo del ser humano. La psicología positiva lo que pasa es que está ahora estudiando qué hacer para propiciar las emociones positivas. O sea, que pone un poco más el enfoque en propiciar las emociones positivas. La humanista es más envolvente en el sentido que, por supuesto que hay emociones positivas, pero también hay emociones negativas. Y lo que hay que hacer es trabajar las dos. Y gracias por esa pregunta, porque, es decir, la psicología humanista es la base del coaching, y el coaching está potenciando a la gente. Entonces, en realidad el coaching son 4 herramientas básicas, mientras que la psicología humanista es la totalidad de la persona. Cuando hablamos aquí del coaching, no hablamos de estos cursos que te venden por 3 días y que salen carísimos de París, chicos y chicas. Cuando hablemos del coaching, hablamos de también una filosofía o una técnica que va de la mano de que surge en la psicología humanista, y uno de los autores mexicanos en desarrollarlo es Jackie Andrés Martínez, que creo que les hablé de él en el cuatrimestre pasado, ¿no? Y que también vamos a ver videos de él, que es un autor mexicano reconocido a nivel internacional, que ha dado cursos en Rusia, en la India, sobre lo que es el existencialismo, ¿sale? Para que hagan esa diferencia y no se me confundan. Lo que aborda. También, si no me equivoco, Victoria, eres pionera en España en aplicar dentro de tus sesiones de psicología humanista la psicología energética. ¿Esta es otra rama de la psicología? ¿En qué consiste esta terapia? La psicología energética coge el modelo humanista de abordaje, o sea, aborda con el modelo humanista, es decir, que cree en la capacidad del ser humano, en el potencial del ser humano, en que es el cliente el que más o menos te va a ayudar a que tú le acompañes en su proceso, pero le añade 2 factores adicionales, ¿no? Le añade, por un lado, el concepto de la medicina china, que el ser humano es un ser total y que es un ser energético, y que cuando el ser humano no está bien, o cuando no hay armonía en su vida, entonces es que está estresado, y ese estrés le hace ya no ser como es normalmente. O sea, le cambia el comportamiento, le cambia la actitud, le cambia la forma de estar con los demás, porque cuando una persona está estresada está en modo lucha-huida. Entonces, al estar lucha-huida no puede ser empático, no puede tener en cuenta a los demás, y ese es el tema, ¿no? Entonces, la medicina china lo que hace es restablecer el equilibrio, ver al ser humano como una totalidad y restablecer el equilibrio. ¿Cómo? Haciendo que fluya la energía. ¿Y cómo se hace eso? Estimulando puntos energéticos en el cuerpo, que normalmente en medicina china pues se hace con agujitas, pero en psicología energética se hace con toquecitos, o sea, con golpecitos en determinados puntos de acupuntura. Por otro lado, también tiene un elemento de diagnóstico. No diagnóstico para crearte una categoría mental, sino diagnóstico para saber si es prioritario trabajar una cosa frente a otra,
si el problema nuclear está donde está, y eso se hace mediante la verificación muscular, que pertenece a la kinesiología, y es utilizando un músculo como un músculo indicador que puede dar fuerte o débil, y entonces cuando da fuerte es que tú estás de acuerdo o es un sí, y cuando da débil es que tú te desenergetiza o es un no. Con lo cual ayuda a enfocar, a abordar directamente el núcleo del problema para que se resuelva más rápido y más eficazmente. O sea que digamos que la psicología humanista unida con las técnicas y la psicología energética es un completo impresionante, ¿no? Para poder incluso en pocas sesiones, ¿no? Poder ir trabajando y salir adelante, ¿no? Como cliente o como persona que está interesada en resolver su proceso. Absolutamente. Y lo que es más, es que la psicología energética también tiene técnicas de autoayuda, con lo cual la persona también puede aprenderlas para así, cuando no esté en terapia, poderse estabilizar o ayudar cuando tiene pues un estado emocional que le está pues eso, haciendo perder su centro. O sea que digamos que no solo estás ayudando a la persona a salir de ahí, sino que se está volviendo autónoma en controlar o en gestionar, digamos, mejor sus propias emociones, ¿no? De eso se trata. Es decir, la psicoterapia humanista, la psicología energética, lo que propician es la autonomía del ser humano, que sea libre, que pueda elegir y que sea consciente de qué elige, por qué lo elige, cómo lo elige y cuándo lo elige. O sea, es decir, que no es que otro te diga, otro te guíe, otro te mande. Ese es el tema. Digamos que entonces tanto la psicología humanista como la psicología energética que tú practicas y que tú aplicas en tus sesiones que llevas tantos años, ¿no? Y con esta amplia experiencia que tú tienes, te ha dado resultados muy buenos, ¿no? ¿Y valen para aplicar en todo tipo de terapias, en todo tipo de problemas? A ver, hay terapias, hay personas que cuando vienen a terapia pues necesitan a lo mejor apoyo psiquiátrico. Hay personas que tienen, como quien dice, pues ya un comportamiento repetitivo que les hace entrar en lo que podrían ser categorías patológicas, pero en el fondo del todo, el ser humano cuando se patologiza es porque ha habido una falta de amor. Y entonces lo que hace es defenderse como puede. Y entonces se va estructurando alrededor de esa sensación de falta de amor. Entonces cuando se ve acogido, se ve entendido, se ve acompañado, poco a poco es como si fuera una flor que se va abriendo, ¿no? Y entonces cuando se va abriendo y va tomando conciencia, se pueden hacer muchos cambios muy importantes. Qué experiencia tan bonita, ¿no? Poderse descubrir así, ¿no? Y poder entenderse así y entender por qué de alguna manera nos comportamos como nos comportamos, ¿no? En qué situaciones. Bueno, Victoria, pues muchas gracias por esta explicación. Creo que nos ha ayudado mucho a entender, bueno, pues qué es la psicología humanista, qué es la psicología energética. Y creo que, bueno, en tus libros también aportas todo este conocimiento, toda esta experiencia, ¿no? En Abraza tu niño interior, que como hemos dicho antes, ha sido top ventas, ¿no? Domina tu voluntad, que es tu último libro, ¿no? Que también trabaja sobre cómo trabajar, me imagino, pues adicciones, entender cuáles son los procesos. Sí, todos los libros de vida que yo escribo están pensados para las personas que por lo que sea o no quieren o no pueden venir a terapia y entonces se pueden ayudar a sí mismos. Y lo más bonito que me han dicho es que una persona leyendo mi libro de Abraza tu niño interior se curó a sí misma haciendo los ejercicios, siguiendo las pautas de una depresión. Así que eso es lo mejor que me pueden decir. Pues nada, animamos a todo el mundo a que tanto el que pueda venir con Victoria y lo necesite, que aproveche esta amplia experiencia y sus conocimientos para, bueno, sacar. Muy bien, chicos y chicas. Bueno, este es el segundo video que les quería poner en la clase de hoy. Para reflexionar un poco sobre a dónde nos vamos a adentrar nosotros, ¿no? Bueno, en específico lo que me gustaría que ustedes tomaran de esta autora no es todo lo que explica ya de su terapia energética, porque pues ella ya hace una combinación, ¿no? Hace una propia metodología de cómo intervenir partiendo de su praxis y de los estudios que ella tiene. La parte que más me interesa es la parte principal o todo aquello que habla sobre la psicología humanista, ¿no? Estos postulados, este entendimiento, esta concepción de lo que es el ser humano.
Cuando yo les hablaba en teorías de la personalidad 1, chicos y chicas, yo les decía que para poder entender cada teoría de la personalidad, lo principal era, primero, conocer la historia de vida de nuestro autor, ¿sí? Y cómo es que desarrolla una teoría a partir de todo lo que ha vivido, que eso es fundamental, y además del intelecto tan grande que tienen, ¿verdad? Porque pues eran eruditos, eran personas con muchísima capacidad intelectual, unas eminencias para desarrollar teorías. Y por otro lado, yo les decía que para entender una teoría de la personalidad, que yo les decía, vamos a aprender una metodología de cómo aprender teorías, ¿no? Les decía, tenemos que ir a comprender cuál es la visión que tiene esta teoría sobre el ser humano, ¿sí? ¿Desde dónde ves al ser humano? ¿Desde dónde comprendes al ser humano? ¿Sí? Porque a partir de esta visión, chicos y chicas, ¿sí? A partir de este entendimiento de quién es el ser humano, es que se desarrolla toda una metodología, ¿sí? Con su teoría y sus técnicas para intervenir frente a un otro, ¿sale? Esto es muy común luego escucharlo. A mí no me gusta como abordar las explicaciones desde este lugar donde critican o otros profesionistas critican o minimizan ciertos enfoques, ¿no? No, que el psicoanálisis no sirve, no, que el conductismo no late, no, que el humanismo es muy romántico, ¿no? Que no es real. Yo no estoy aquí para decir que una teoría es mejor que la otra, ni que un enfoque es mejor que el otro, ¿sale? Como lo he manejado con ustedes a lo largo de esta materia que les he dado de teorías de la personalidad 1 y esta que iniciamos en teorías de la personalidad 2, simplemente yo me voy a enfocar en que podamos profundizar en los postulados teóricos, metodológicos y técnicas de cada enfoque, ¿sí? De cada enfoque que vamos a ver. No porque este enfoque sea mejor, no porque este enfoque sea peor, simplemente porque es un enfoque con una perspectiva única y particular sobre el ser humano, ¿sí? Yo recuerdo que tenía un maestro con el que todavía tengo relación y comparto consultorio, que decía, no importa por dónde entres al ruedo, ¿no? No importa por dónde entres a la plaza de toros, ¿sí? O no importa por qué puerta entres al estadio de fútbol. Lo importante es llegar, ¿sí? Para ver el espectáculo, ¿sale? Y es una metáfora que me parece muy importante porque no es que un enfoque sea mejor, otro enfoque sea peor. Es que cada enfoque tiene sus particularidades y hay pacientes para cada enfoque, ¿no? Entonces, quizás en algún momento la compañera Norma se siente más cómoda yendo a una terapia psicoanalista, pero quizás la compañera Tania, por su historia de vida, se siente súper entendida y comprendida en una psicoterapia humanista. O quizás la compañera Leslie esté en una situación de resolución de un conflicto rápido que necesita una terapia conductista, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No lo sé, no podría decirlo. Lo importante es que ustedes puedan identificarse, por así decirlo, ¿no? Con algún enfoque que les llame a ustedes, que les llene el ojo, para poder desde ese enfoque abordar su praxis, ¿sí? Y que la aborden con profesionalismo y con ética, ¿sale? Y partiendo de esto que les explico como introducción a lo que vamos a ver en las diferentes teorías, que como yo les menciono, no es cuál enfoque es mejor o cuál enfoque es peor, sino mucho tiene que ver con el terapeuta, con la formación, con la actitud que éste tiene. Y como tal no importa tanto el enfoque, sino la actitud del terapeuta. Y recuerden que en la bibliografía del día de ayer yo les planteaba o les ponía un libro que dentro de la bibliografía. Bueno, el día de hoy, chicos y chicas, les voy a leer unas cuantas páginas a partir de este video que acabamos de ver sobre lo que plantea
este autor a partir de una investigación que este autor ve. ¿Sale? Recordemos que las teorías surgen a partir desde una perspectiva que se tiene del ser humano y cómo esta perspectiva del ser humano da una serie de técnicas, ¿sí?, orientadas a partir de esta visión que tenemos sobre el otro, ¿sí?, sobre el otro que está enfrente de nosotros. Sin embargo, a grosso modo, este autor, y ahorita lo voy a leer y lo vamos a ir explicando, habla de que no importa tanto el enfoque, importa más la actitud, la empatía y la capacidad que tiene el otro de escuchar, ¿sí?, de no enjuiciar, de ser empático. No importa si tú eres psicoanalista, conductista o sistémico o gestaltista o humanista o rogeriano. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? Bien, profesor. Ok. Esto que les voy a leer es de Claudio Naranjo, ¿sí? Claudio Naranjo, chicos y chicas, además de ser un psicoterapeuta gestal, es un psicoterapeuta o es un escritor también ávido, que escribió muchos libros, que habló mucho sobre la educación, también desarrolló un poco de psicología transpersonal, ¿no? Desarrolló una teoría llamada Enneagrama de la personalidad, y Claudio Naranjo es un autor que murió hace, no sé si 1 año o 2 años, murió Claudio Naranjo. De hecho, a su servidor le tocó estar en una conferencia de este autor, le entregaron un honoris causa a Claudio Naranjo ahí en la Universidad Concordia en su momento, al cual pude asistir, ¿no? Si se fijan, o sea, Claudio Naranjo fue el discípulo principal de Fritz Perls, que es uno de los autores que vamos a ver, ¿no? Entonces ahí tengo mi foto y todo que me tomé con este autor, ¿no? Y tengo por ahí pues también libros de este personaje. Y les voy a leer pues lo que este autor reflexiona, ¿sale? Dice, las diferentes escuelas del psicoanálisis y más aún la terapia conductual constituyen la aplicación de ciertas ideas y teorías, es decir, especulaciones acerca de la naturaleza de los fenómenos psicológicos. Tales especulaciones, cuando son puestas en acción en la situación terapéutica, dan origen a los procedimientos o técnicas características de los diferentes enfoques. Las técnicas, chicos y chicas, constituyen la expresión práctica de las ideas que caracteriza a un sistema dado y pueden ser consideradas como una definición conductual de esa escuela de psicoterapia. O sea, nosotros sí tendemos a tener ciertas actitudes y comportamientos desde el enfoque terapéutico en el que hemos hecho nuestra praxis, chicos y chicas. Pero para las técnicas de tradición dada, las que dan cuenta del éxito reivindicado por los practicantes que las emplean. O sea, este personaje hace una pregunta. ¿Cuáles son las técnicas que más éxito tienen a la hora de la terapia? Pregunta nuestro autor. Dice, si la efectividad de la psicoterapia fuera completamente dependiente de la totalidad de sus técnicas, podríamos esperar que algún día las computadoras tomaran a su cargo las funciones del profesional y que los enfoques del tipo hágalo usted mismo, que exponen el detalle procesal del enfoque, fueran tan efectivos como la situación interpersonal, ¿no? Este autor dice, bueno, si hubiera una técnica más exitosa que otra, pues tarde o temprano lo programamos en una computadora, ¿no? Y que sea una máquina quien atienda a los pacientes, ¿no? Pero él dice, esto es tan efectivo como la situación interpersonal. La situación interpersonal se refiere este autor a la relación que se establece entre paciente y terapeuta o cliente y terapeuta, ¿sí? Como lo dijo el mismísimo Sigmund Freud con los términos de la transferencia y contratransferencia. ¿Lo recuerdan, chicos y chicas? Sí, que creo que en un libro de Freud
este personaje reflexiona que lo que cura al paciente es la transferencia, ¿no? La transferencia saludable, ¿no? La transferencia que propicia la confianza y el sentirse escuchado por parte del paciente. Este es un punto de vista que hoy en día la mayoría de los psiquiatras rechazaría a partir de una convicción de lo que critico en el proceso de curación. De lo que critico en el proceso de curación es la relación personal entre el médico y el paciente. Sin embargo, ¿cuál es la naturaleza de tal relación? Es un tema sobre el que queda mucho por decir, porque las opiniones de los psicoterapeutas tienden a diferir en esta materia tanto como lo hacen en cuanto a sus concepciones teóricas. Los ahora clásicos estudios de Fleidler sobre la naturaleza de la relación terapéutica han sido importantes al mostrar que los expertos de escuelas diferentes se parecen entre sí, más de lo que se parecen los profesionales menos hábiles de su propia escuela, tanto en su concepto de la relación terapéutica ideal como en su conducta durante las sesiones con sus pacientes. A lo que está explicando aquí, chicos y chicas, es que esta investigación se percató que los terapeutas más hábiles, ¿sí? O los terapeutas con los cuales se veía un mayor progreso de parte de sus pacientes o clientes, no eran los que aplicaban a rajatabla técnicas y teorías, como si fueran maquinitas, sino que los que establecían un vínculo terapéutico y de confianza con sus pacientes. No importaba si fuera psicoanalista, conductista sistémico o gestaltista, ¿sí? Decía, los más hábiles, los terapeutas más hábiles, llegaba un punto en que se podía ver que sus actitudes como persona a la hora de vincularse con otro ser vivo vulnerable son mucho más importantes que la misma técnica. Y aunque cada uno desde su escuela obtenía cierto éxito en el proceso, no tenía que ver como tal con la técnica, tenía que ver con la actitud que ellos tenían. Sin embargo, en lo que se refiere a la definición de la naturaleza de tal conducta exitosa o a la definición del ideal sustentado por los terapeutas de mayor experiencia, no podemos sentirnos satisfechos con la información de Fleidler, pues el único rasgo claramente demostrado por él en tal conducta es el comprender al paciente. Mientras que los profesionales de escuelas diferentes difieren unos de otros con respecto a ser apoyadores o castigadores, a la participación o no participación, entre paréntesis no directiva, al supuesto estatus superior o al rol igualitario y colaborador del terapeuta. Todos los representantes más exitosos de estos enfoques fueron vistos escuchando y comprendiendo al paciente en lugar de interrumpiendo sus pensamientos o siendo incapaces de comprenderles debido a sus propias necesidades personales. El hallazgo experimental de una convergencia de sistemas psicoterapéuticos en los niveles superiores del entendimiento confirma, según creo, la creencia de que muchos de nosotros sostenemos sobre la base de la experiencia y constituye un eco del creciente reconocimiento en nuestros días de una convergencia similar en la cumbre entre las vías de las diferencias religiosas. Si el punto crucial de tal convergencia y el elemento personal bajo discusión no se encuentra en las formulaciones intelectuales ni en las técnicas explícitas que definen los diversos enfoques, podemos preguntar si es del todo posible encontrarlo dentro de una lista de rasgos conductuales o más bien en una actitud, un estado mental característico que sea tales rasgos como es una gestal a los elementos que la componen. ¿Sí? En un bien conocido libro de técnicas de autoayuda, Laura Huxley enfatiza un punto bastante relevante para esta discusión, una y otra vez a través de sus páginas, en relación con ciertos procedimientos. Le insiste a los lectores de la obra. Aquella funciona si tú trabajas. Lo mismo podría decirse de muchas disciplinas espirituales y, sin embargo,
tal vez sea la mayor limitación de cualquier práctica solitaria. Incluso en el aprendizaje de un idioma o un instrumento musical, pocos tienen la perseverancia de poner en práctica por su cuenta la disciplina requerida para poder dominar incluso los aspectos menos sutiles y más externos de la habilidad involucrada. Sin embargo, cuando se llega al asunto del cambio interior, la dificultad aumenta, pues ¿quién desea cambiar y quién es realmente capaz de trabajar en ello? Sí. Este autor refiere que el profesional con habilidad en psicoterapia es, sobre todo, aquel que puede producir acción real más allá de las acciones superficiales, las cuales, si no están respaldadas con la actitud apropiada, no son más que un ritual vacío. Es capaz de detectar la actitud exacta, reforzarla, exigirla, enseñarla, pues la conoce en sí mismo. Cualquier libro puede describir una técnica, pero una actitud debe de ser transmitida por una persona. Aquí habla o hace referencia, chicos y chicas, a que antes de que nosotros podamos aplicar técnicas, pues primero trabajemos en nuestra propia historia de vida personal, ¿sí? Antes de que nosotros seamos terapeutas, que primero comencemos siendo pacientes, ¿sí? Pero podríamos decir que las técnicas son las ocasiones para la expresión tanto por parte del paciente como por parte del terapeuta, de las mismas actitudes que constituyen el trabajo real, ¿sí? Entonces, ¿por qué les leo esto, chicos y chicas? Porque este autor, Claudio Naranja, que fue un gran sabio y un erudito, se plantea el hecho, a partir de diferentes investigaciones, que a lo que tenemos que poner énfasis es a la actitud con la cual nos encontramos frente a un otro, ¿sí? Frente a un individuo de carne y hueso que siente y que se ve afectado o impactado por nosotros, ¿sí? Como yo les decía el día de ayer, pues primero el concepto en el que nos tienen, ¿no? Los pacientes como expertos. Y por otro lado, ¿sí? La manera en cómo nos comportamos frente al otro y cómo nuestro comportamiento transmite en el otro algo, ¿sí? Como esto que les explicaba ahorita, chicos y chicas, con lo que preguntó la compañera Norma, que les explicaba el triángulo del cual nos hablaba Catherine Lecuyer, de cómo un niño conoce al mundo y entonces cómo está el niño en una esquina, el mundo en otra y el triángulo y los papás en la otra. Bueno, es lo mismo en la terapia, ¿no? Podríamos hablar de un triángulo, ¿sí? Por así decirlo. El paciente, una esquina. Otra esquina, el discurso del paciente doloroso y traumático a través del cual el paciente habla y expone su situación. Y en otra esquina se encuentra el terapeuta. Cuando el paciente va hacia la esquina de su discurso, de su dolor, de su sufrimiento y de su vulnerabilidad, voltea a ver al paciente, al terapeuta, ¿sí? Para encontrar una mirada, consuelo, comprensión, entendimiento, empatía, sea el enfoque cual sea. Y otra maestra decía, chicos y chicas, esta vida ya es bastante jodida y nos han maltratado bastante como para que todavía vayas a terapia a que alguien te maltrate, ¿no? Entonces, me parece muy atinado esto que dice, ¿no? Y esto que les explico con la misma metáfora del triángulo, ¿no? Al final del día, cuando el otro expone la vulnerabilidad en terapia, ¿sí? Nos invita a nosotros como terapeutas a estar ahí, acompañar y comprender y no juzgar. Y eso mismo ya es parte de la cura, chicos y chicas, sin importar la técnica. No sé si me estoy explicando. Con esto que les leí y con esto que les explico. Sí, profe, se entiende.
Sí, profe, el que te escuchen, con eso te ayudan bastante. Claro, que sí es importante, ¿no? O sea, la técnica es importante, pero dice este autor, es más importante la actitud que tienes frente al otro, porque la actitud es la base que da los cimientos para que se dé un vínculo de confianza, donde el otro pueda confiar y abrir su vulnerabilidad, ¿no? Que eso es de suma importancia. ¿Sale? Entonces, bueno, estas son las primeras reflexiones, la introducción a esta materia, chicos y chicas, con la que quería abordar, ¿no? Todo esto, la cuestión de la resiliencia, la postura, la actitud que debemos de tener, esto que les explico de este libro que les acabo de leer, ¿no? Para iniciar y podernos adentrar con las escuelas de psicoterapia humanista, ¿sí? Y existencial en el caso de Viktor Frankl. Bueno, en realidad la escuela de Gordon Allport, más que una escuela de psicoterapia, es una escuela de teorías de la personalidad que tiene conceptos o fundamentos que son muy humanistas, ¿sale? Pero pues ya los iremos viendo, como cada uno de nuestros autores, chicos y chicas. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Bueno, más que nada lo de la tarea, profe. Ahorita vamos para allá, compañera. Ahorita vamos para las tareas. Todo entendido. Ok, miren, en la plataforma, bueno, aquí la compañera Leslie habla de una situación personal, puede ser una actitud valiosa, ¿no? A desarrollar cuando nos encontramos en la terapia. Miren, la plataforma, chicos y chicas, les pide un trabajo de 8 cuartillas. Considero que es excesivo, ¿no? Que es demasiado, ¿no? Y habla sobre Gordon Allport y todavía no empezamos a ver a Gordon Allport en esta semana, ¿sale? Entonces, la propuesta que yo hago para hacer de trabajo es de a lo mucho 2 cuartillas, ¿sí? Que lo que quiero es que ustedes hagan una reflexión personal, ¿sí? Sobre ustedes mismos en relación a lo que vieron en este video de Boris Cyrulnik, ¿sí? Sobre todo lo que explica de la resiliencia, ¿sí? Que me hablen de ustedes, ¿sí? O sea, de quiénes son ustedes, ¿no? De la resiliencia que ustedes han desarrollado a partir de su propia historia de vida, ¿sí? De lo que ha sido doloroso y traumático en su historia de vida y cómo se han sobrepuesto a eso, cómo han sido resilientes, ¿sale? A grandes rasgos, ¿no? Platíquenme en 2 cuartillas, a lo mucho, ¿sí? Cómo es su resiliencia, ¿no? Hasta el día de hoy, como adultos que son, ¿no? Si, por ejemplo, a mí, tanto para hablar con toda sinceridad, ya saben que yo soy muy respetuoso, leo todos sus trabajos y guardo la confidencialidad de aquello que me cuentan. Como lo que explicaba, por ejemplo, del sufrimiento, ¿no? Hay personas que sufren más y otras que sufren menos, ¿no? Que ustedes sean sinceros con ustedes mismos, ¿no? No, pues yo tiendo a sufrir mucho, ¿no? Por cualquier cosa que me pasa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que sean sinceros, ¿no? O sea, con todo esto que este autor explica, todos, chicos y chicas, ustedes y yo, hemos vivido experiencias que han sido dolorosas, que han sido traumáticas, ¿sí?
platíquenme en 2 cuartillas cómo han sido sus vivencias, sus experiencias dolorosas y traumáticas, cómo se han sobrepuesto a ello, en dónde se sienten, y cómo se sienten a partir del entorno en el que crecieron, ¿no? O sea, cómo el entorno en el que crecieron facilitó o no facilitó el que ustedes pudieran ser resilientes, ¿no? Fue un entorno que enjuiciaba, fue un entorno que apoyaba, fue un entorno que juzgaba, etcétera. ¿Sale? No sé si hay dudas, chicos y chicas, con esto que les estoy pidiendo. No, maestro, al contrario, es bastante claro lo que usted nos deja. Sí, si pueden, vuelvan a ver este video. Les invito a escucharlo nuevamente. Yo lo he escuchado cientos de veces y siempre saco más y más información. Entonces, les invito a que hagamos un trabajo de reflexión personal. ¿Sí? A lo mucho 2 cuartillas en vez de las 8 cuartillas que nos pide la plataforma, donde me hablen de sus experiencias personales en torno a sus propios dolores, malestares, traumas de su historia de vida y la resiliencia en relación al entorno en el que les tocó crecer. ¿Sí? O sea, que propició su entorno, porque recordemos que la resiliencia se construye a partir de lo social. ¿Sí? Esto que les hablé de que la base del amor propio está dada en el amor que recibiste de papá y mamá. ¿Sale, chicos y chicas? ¿Los demás? Esa frase me impactó y me encantó, profesor. Está muy bien, de verdad. Pues luego de repente me salen esas frases, compañera. Acomodo la información y luego ya ni me acuerdo cómo lo dije, pero si quiere anótela. Sí, recuerden, por favor, chicos. Ya lo hice, lo voy a poner en mi estado, profesor. Me encantó, de verdad que sí. Ay, Lady, ya me la ganó. Recuerden, chicos y chicas, lo que pido para los trabajos, ya me conocen. El trabajo en PDF lo guardan con su nombre, ¿sale? O sea, cuando le pongan guardar como PDF, le ponen al PDF le ponen su nombre, ¿sale? Para poder más fácil calificar. Ya saben, letra 12, Arialo Times New Roman, ¿sí? Letra 12, interlineado 1.5, ¿sale? Si no ponen portada no pasa nada, con que me pongan su nombre, ¿vale? Y un máximo de 2 cuartillas está bien, ¿sale? Si alguien se extiende, bienvenido, ¿no? Pero con que me hagan 2 cuartillas está bien, ¿sale? Hay que cuidar la ortografía también se califica, chicos y chicas, ¿sí? Y bueno, les comparto que yo, en relación a lo que comenta la compañera Leslie, la filosofía tiene una relación muy cercana con la psicología, somos hijos de la filosofía, ¿no? Entonces, de hecho yo también doy esta materia de fundamentos filosóficos de la psicología, pero el año en que ustedes entraron a dar clases, fue incompatible mis horarios laborales con la posibilidad de darles esta materia, por eso es que yo no se las pude dar, pero es la primera generación a la que no me toca darles esta materia de fundamentos filosóficos de la psicología, pero hay una relación impresionante entre esta materia y las 2 materias que les he dado de teorías de la personalidad 1 y 2, ¿sale? Entonces, si pueden, chicos y chicas, lean también sobre filosofía, ¿sale? Entonces, si no hay más duda, chicos y chicas, vamos a terminar la grabación del día de hoy, ¿sale? Con lo que se dejó de tarea. Ya saben las consignas, interlineado 1.5, texto justificado, letra 12, Arial Time New Roman, cuidamos ortografía,